Los que saben, aquí en el Financiero Bloomberg, de 6 a 7, el momento de platicar con la doctora Iliana Rodríguez. Ella es directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Seguimos analizando el discurso de Donald Trump ante el Congreso en esta semana, porque sigue dando mucho de qué hablar. ¿Cómo estás, doctora? Bien, aquí otra vez para analizar el tema Trump, que no nos deja, ya quisiéramos abordar otros temas. No permite. Pero él sigue en la palestra de la opinión pública. Y mira que en términos generales he escuchado y he leído que los comentarios han sido buenos. Es decir, ¿no? Mucha gente pensaba que iba a deschavetarse o iba a tener un discurso sin sentido, sin rumbo, pero fue muy puntual en varios temas y que tienen que ver con México y en materia internacional. Claro, sí, pero el discurso sigue siendo propio de alguien que está más en campaña, de alguien que ya ha asumido el poder como él lo ha hecho. Es decir, este martes pasado el Congreso esperaba en realidad la presentación incluso de una iniciativa de ley, si no fuesen temas de regulación migratoria, como se había esperado, en temas más contundentes como libre comercio o precisamente el tema del Obamacare. Y Donald Trump sigue haciendo anuncios que van concatenados a sus promesas de campaña, pero no dice cómo los va a resolver. Por ejemplo, el tema de construiremos un muro en la frontera sur con México. Pues sí, pero no dice cómo, ni cuándo, ni de dónde se van a obtener los recursos. Habla de que el Obamacare fue un desastre y que hay que sustituirlo, pero no dice cómo se va a suplir ese beneficio médico. Entonces, en realidad le aplauden los republicanos, pero no los demócratas. Claro. Las mujeres vistiendo de blanco, las demócratas, como las sufragistas del siglo XX, en protesta, ¿no? Porque no ha habido un trato equitativo de género. Entonces me parece que sigue manteniendo un discurso muy propio de él, pero que no trasciende a cómo lo va a ejecutar. Pero tiene reveses todavía. Esta semana no pasó una resolución que sometieron los estadounidenses ante el Consejo de Seguridad para tener más actividad en contra de Siria por el uso de armas químicas. Rusia y China se opusieron a esta resolución, la vetaron. Entonces no está encontrando cabida ahí, pese a que aparentaba tener una excelente relación con Rusia. Entonces ya los hechos se están presentando en su contra y a este primer mes de su mandato no se ve con claridad el rumbo que tendrá en este mandato su periodo. Hay que ver, ahora está el gran escándalo del fiscal general Jeff Sessions, sí, que se dice que cuando fue entrevistado por el Senado para poder ocupar esta encomienda como fiscal, no comentó que había estado en contacto con el embajador ruso durante la campaña de Donald Trump, que se había entrevistado un par de ocasiones, igual que tampoco Flynn lo hizo en su momento y tuvo que renunciar a este gabinete. Entonces ahora está el escándalo mediático respecto al fiscal general, si se entrevistó o no con el embajador ruso y mintió al Congreso. Tendría que dimitir a la posición de fiscal general, por supuesto, porque el embajador ruso en su momento había sido considerado por la CIA como un vínculo o un activismo que estaba realizando de espionaje en el gobierno estadounidense. Claro, y lo convierte casi como en cómplice. Sí, tuvo sus aplausos republicanos, pero no convencido, sigue teniendo el 44% de aceptación o popularidad, no es muy alta su aceptación todavía, así es, de Donald Trump. El rubro o el aro económico que engloba por lo que está pasando en Estados Unidos en medio de este liderazgo de Trump, ¿le favorece? ¿No? ¿Queda estable? ¿Queda estancado? ¿Cómo es, doctor? Bueno, yo pienso que ante la falta de ejecución de sus ideas todavía se mantiene un halo de incertidumbre, aunque, por ejemplo, prometió que su economía crecería para el 2018 arriba de 2 dígitos, lo que es positivo. Y luego estamos regresando a los tiempos de reactivación de la economía a partir de la industria militar. Esta misma semana anunció que 2018 habrá una inversión de $54,000 millones en temas militares. Entonces, por supuesto que este tipo de situaciones exacerban un sentido positivo. Por ejemplo, el anuncio de decir, vamos a disminuir a funcionarios públicos, vamos a reducir la plantilla de
de la gente que trabaja en la administración pública. Bueno, pues hay que ver si estos recortes le funcionan y qué tanto le impactan en la economía. Entonces, hay una agenda un poco errática en temas económicos. Todavía no se somete al Congreso de los Estados Unidos la apertura de la renegociación del Telecán, que nosotros ya cantamos que va a existir, después de las pláticas que sostuvo el canciller mexicano, precisamente con su homólogo, que es Rex Tillerson, ¿no? Y que también además ya vino a México. Pero todavía no se pasa al proceso formal de que el Senado consienta esta renegociación y que quizás ocurra en mayo. O sea, hay que ver también si estos temas quedan. Algo interesante es que ya tenemos como secretario o ahora sí quien presida el Departamento de Comercio de Estados Unidos es Wilbur Ross, uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, pero que también es un poco antitratados de libre comercio, pese a que se ha enriquecido a partir de ellos, ¿verdad? Sí, sí. O sea, hay que ver cómo funciona esta agenda, que ha sido un poco errática y que al no tener un piso de certidumbre genera estas sensaciones y percepciones que hacen que el dólar se aprecie frente al peso mexicano. Pareciera, doctora Ileana Rodríguez, que con este escenario le da un poquito de respiro al equipo mexicano, al gobierno mexicano, para reacomodarse, negociar con quien tiene que negociar, para poder tomar fuerza ante lo que podría venir. Parece como si fuese esa la percepción en materia migratoria, en materia comercial, revisando los tratados de libre comercio, viendo hacia el sur, ¿no? Sur nuestro, por supuesto, ver hacia Asia en materia comercial y en materia migratoria, destinar los recursos a los consulados, es decir, reagrupar nuestras fuerzas para lo que podría venir. No está mal. No, francamente sí pienso que nos da un espacio de preparación. Incluso, por ejemplo, en el tema de refugiados, en el tema migratorio, en los anuncios del pasado de las deportaciones prácticamente masivas que se pretendían, cuyo tono ha disminuido y ahora pareciera ser que le va a dar un poco de respiro a los Dreamers, estos chicos ahora adultos que llegaron cuando eran niños. Exactamente, calificados. Va a haber una situación casuística o de exclusión o discriminación a ciertos perfiles para que permanezcan en los Estados Unidos, lo cual de entrada ya es positivo, porque al principio manejó simplemente no al tema migratorio y ahora parece ser que está flexibilizando esta postura. Y bueno, el discurso que dio la propia Astrid Silva, esta activista Dreamer, después de la presentación de Trump en el Congreso, no fue tan negativo y pareciera ser que puede vislumbrarse una oportunidad para ese segmento de la población. No para los refugiados, porque Donald Trump dijo que hará que estos regresen en paz a sus territorios, lo cual por sí mismo el aviso es tremendo, porque un refugiado llega a un territorio huyendo de la violencia en el suyo. ¿Cómo va a regresar en paz? ¿Cómo va a resolver el clima de hostilidad y violencia adverso de donde salieron estos refugiados? Me parece que es un poco romántico este anuncio, pero veremos cómo lo regulariza el nuevo periodo de Trump y los que se definan en su nuevo gabinete. Bien, doctora, ¿dónde se te consulta? Nos leemos con muchísimo gusto en Twitter, en IL Rodríguez, ahí nos escribimos, ahí argumentamos, aunque sea en 140 caracteres, bueno, la capacidad de síntesis es de gente inteligente, con todo gusto. Oye, pero esta marcha está de moda, si lo hace un presidente de Estados Unidos. Y hace temblar al mundo en 140 caracteres, ¿por qué no uno va a responder, verdad? Es la moda, son nuevos tiempos. Gracias, doctora. Son nuevos tiempos. Hasta pronto, doctor, amigos. Gracias. Los mejores 78 jugadores de golf del mundo van a participar desde este jueves y hasta el domingo en el Campeonato Mundial México 2017 en el Club de Golf Chapultepec.